Hola a todos. Bueno, buenas tardes. Vamos esperando que se conecten algunos. Probablemente digan quién es este extraño en la bioguía. Bueno, estoy invitado por la gente hermosa de la bioguía y por Au Hussein que fue intermediaria. Así que mi rol hoy es poder infiltrarme un poco en esta red para contarles un poco acerca de las creencias. Si voy y vengo entre dos cámaras es porque estamos transmitiendo desde la página de Facebook de la Bioguía y desde el Instagram de la Bioguía. Así que buenas tardes a todos, gracias por estar conectados del otro lado. La idea de estas transmisiones que están haciendo y que nos están invitando a participar tienen que ver con poder hacer ejercicios, con poder conectarse con uno, con poder tener herramientas dentro del contexto que estamos pasando y lo que estamos atravesando. Y mi rol o mi invitación al día de hoy es poder contarles un poco acerca de las creencias, ¿sí? Cómo funcionan las creencias, cómo a través de nuestras creencias nosotros transformamos o co-creamos la realidad. Así que bienvenidos a todos, mi nombre es Nicolás Appelt, estoy en Buenos Aires, Argentina, tengo 31 años. Si me tengo que presentar un poco de las etiquetas sociales, estudié licenciatura en Administración de Empresas, soy terapeuta gestáltico, tengo un diplomado en coaching ontológico y todo lo que es herramientas energéticas o de conciencia, trabajo personal, me encanta. Así que quiero contarles un poco, básicamente esto es cómo se construyen las creencias y cómo las creencias van a ser las que van a determinar la realidad que estamos experimentando, ¿sí? Si me pueden confirmar cómo se está escuchando, les agradezco muchísimo de los lados, tanto Facebook como Instagram, si se escucha bien. Hola a todos, gracias por conectarse. Así seguimos. La idea es desafiar una frase quizás que muchas veces está dando vueltas y poder profundizarla y contrastarla un poquito más. En estos días, donde estamos tanto pensando en ciertos conceptos a través de lo que estamos atravesando, llegan muchas preguntas relacionadas a si mi pensamiento está afectando la realidad. ¿Qué pasa si pienso positivamente? ¿Qué pasa si pienso negativamente? ¿Cómo eso impacta? Y atrás de eso viene esa frase famosa que es, ¿atraigo lo que pienso? O estoy atrayendo esas realidades. Entonces me gustaría contarles un poco desde esta perspectiva, que no es la única, sino mi visión, cómo funcionaría esto. Gracias por confirmar que se escucha bien. Buenísimo. Gracias por conectarse de los dos lugares. Entonces la idea es contarles un poco que para mí esta perspectiva, de esta frase, de uno atrae lo que piensa, me gustaría desafiarla en algunos aspectos para que ustedes tengan algunas herramientas. Y esto es que desde mi perspectiva y las que les voy a contar, uno no va a atraer lo que piensa, sino que uno va a crear aquello que cree, ¿sí? Entonces uno crea la realidad que uno cree, ¿sí? Entonces es un proceso distinto, no es lo mismo pensar que creer en algo. Hay como un puente de diferencias, ¿sí? Entonces la idea es contarles desde qué trata creer en algo y qué diferencia hay con pensar en algo, ¿sí? Piensen, antes de entrar al mundo de las creencias, que si tengo creencias limitantes, voy a tener un límite en aquella realidad que yo puedo salir a crear o poco crear o experimentar. Es decir, que la realidad que voy a experimentar afuera va a ser el límite de la creencia que yo tengo adentro. Por ejemplo, si yo digo de este vivo, de esta charla, de este taller, no voy a aprender nada, tengo la creencia que no puedo aprender nada nuevo, que ya está muy grande, que ya es mucho para mí, que no lo voy a comprender. Si tengo esa creencia, entonces lo que voy a establecer es un límite donde más de esto no voy a poder crecer, más de esto no voy a poder aprender, más de esto no voy a poder desarrollar, ¿sí? Entonces, la creencia es la que va a limitar la realidad, es la que va a limitar aquello que yo puedo ir experimentando. Hola a todos a los que se van conectando de distintos países, ahí están nombrando todos los países. Entonces, por ejemplo, con esta situación que estamos atravesando, que la mayoría de los que estamos conectados de alguna manera estamos en cuarentena o llamados al autoaislamiento, por así decirlo, surgen un montón de visiones de cómo atravesar el corona o qué significa. Entonces, me parece esencial ahora trabajar en las creencias porque depende de lo que yo crea que este proceso del corona sea, es lo que voy a terminar creando como realidad. Y como somos un montón de individuos del otro lado, el cambio del mundo y el cambio de conciencia va a venir si nosotros podemos transformar nuestras creencias. El cambio es desde uno hacia afuera. Entonces, si logramos transformar las creencias de cómo vamos a atravesar el proceso, qué significa esto para nosotros y demás, entonces vamos a poder transformar la realidad que va a venir después de esto.
que me dicen un poco más despacio. Entonces voy a ir un poquito más despacio porque hablo muy rápido. Soy de Argentina, me preguntan de dónde soy y a veces los argentinos hablamos muy rápido. Entonces voy a bajar la velocidad y vamos a hablar más lento. La idea es contarles cómo se construye una creencia, ¿sí? Y es desafiar esta frase de uno atrae lo que piensa. Para que se den una idea, nosotros tenemos creencias acerca de lo que está bien, lo que está mal, lo que está bien para nosotros, lo que está bueno para hacer, lo que no. Entonces acá se dividen las creencias de la humanidad. La idea es tratar de hablar de un lugar genérico, sin decirle a nadie lo que está bien, lo que está mal o lo que corresponde hacer. Acá preguntan si es tipo ley de atracción. Algo así. A mí me gustaría poder explicar desde una perspectiva, desde la energía, desde el pensamiento y desde la emoción, cómo funcionaría esta ley de atracción, por así decirlo, ¿sí? En realidad, más que atraer algo, nosotros estamos co-creando o creando esa realidad. Entonces, en lugar de atraer realidades, creamos realidades. Y eso depende como nuestro poder personal y cuánto nos trabajemos internamente, ¿sí? Entonces, si yo tengo creencias limitantes, la realidad que voy a crear ahí afuera va a ser directamente proporcional al límite que tenga de lo que me permito ser. Entonces, si yo me estoy diciendo a mí mismo, ya estoy muy grande para estudiar eso, ya es muy tarde para empezar, ya no puedo cambiar de trabajo porque me voy a morir de hambre si me dedico a ese hobby, o nadie lo está haciendo afuera, entonces voy a ser el único. Si yo tengo un sistema de creencias que pone un límite en el exterior, entonces voy a empezar a vivir ese límite. Y les voy a contar un poco cómo. Para nosotros construir una creencia, necesitamos 4 ingredientes. Entonces, hagamos de cuenta que vamos a hacer una torta entre todos. Y el producto final, la torta, se va a llamar creencias. Entonces, tenemos distintos ingredientes. Por un lado, tenemos el molde para hacer la torta, ¿sí? Y a eso lo vamos a llamar imágenes. Voy a entrar brevemente en cada uno de los ingredientes, ¿sí? Pero si hacemos una torta y esa torta se llama creencias, el primer molde donde voy a hacer esa torta se llaman imágenes, ¿sí? ¿Qué son las imágenes? Todo lo que estoy consumiendo constantemente. Nuestra alimentación no es únicamente aquello que consumo como alimento para digerir en mi estómago, para energía, para hacer un proceso energético, para poder vivir. También tenemos otros tipos de alimentaciones, como por ejemplo las imágenes que estamos consumiendo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, dependiendo qué conecto con la televisión, dependiendo con lo que conecto en internet, con los diálogos que conecto en la calle, con las conversaciones que tengo con las personas, si me cruzo con una persona y la persona me dice, no toques eso, te vas a enfermar, ¿no? Te vas a agarrar corona, eso es una imagen también, porque tiene sonido, porque genera una imagen adentro nuestro, y si nosotros dejamos entrar esas imágenes, ¿sí?, van a estar alojadas en nuestra conciencia. Y después, cuando necesitemos pensar en algo y necesitemos creer en algo, lo que voy a tener como molde para crear esa realidad son las imágenes, ¿sí? Entonces, lo primero a distinguir es que si voy a crear realidad, el primer ingrediente son imágenes, el molde que vamos a usar para ir a crear esa realidad. Entonces, el primer consejo de esto de ir creando realidades es empezar a identificar qué imágenes yo permito entrar en mi sistema, ¿sí? Si hay negatividad, si hay gente que o el exterior, si viene en forma de querer programarme, de que esto va a ser un caos, de que vamos a pasar todos mal, de que nos vamos a enfermar, entonces voy a dejar que esas imágenes entren en mi conciencia, ¿sí? Entonces, eso es como uno de los primeros ingredientes de la torta, por así decirlo. En segundo lugar, muy importantes, que nosotros conocemos mucho, son los pensamientos, ¿sí? Muchos, cuando decimos que atraemos los que pensamos, a veces no nos paramos a pensar qué significa pensar para nosotros. Entonces, les quiero aportar como mi punto de vista de qué es pensar, por así decirlo, desde un punto de vista más biológico, para llegar a una conclusión. Cuando uno piensa, lo que hace es un proceso eléctrico, químico a nivel neuronal. Entonces, lo que hace es comunicar una neurona con otra y le envía energía a esa neurona. ¿Para qué? Para abrir imágenes, ¿sí? Entonces, ¿se acuerda que les dije? Nosotros tenemos la conciencia llena de imágenes. Y el pensamiento lo que hace es ir a abrir esas imágenes para nosotros poder describir esa realidad. Para que sea fácil de comprender, imagínense la computadora, que ustedes tienen la computadora delante de ustedes y tienen un montón de archivos en la computadora. Tienen las fotos del verano, tienen videos, tienen música, tienen archivos, tienen Excel, tienen PowerPoint, tienen de todo en esa computadora. Ahora, cuando ustedes encienden la computadora,
no se abren todos los archivos al mismo tiempo. Se abren aquellos archivos que son necesarios para interactuar con lo que ustedes necesitan interactuar en ese momento. Entonces, dependiendo lo que necesiten interactuar en ese momento, es el tipo de archivo que van a abrir. Entonces, para que se den una idea, las imágenes equivalen en su computadora a los archivos que tienen guardados. Y el mouse, que es el que va a hacer el clic, es el que hace el doble clic sobre el archivo para abrirlo, es el pensamiento. Entonces, el acto de pensar, y hago un paréntesis, todavía no estamos creyendo en la realidad, el acto de pensar es el acto de hacer un doble clic con nuestros pensamientos en las imágenes que tenemos albergadas en nuestra conciencia. Entonces, el primer gran filtro para empezar a ver la realidad de una manera u otra es ver con qué realidad todo el tiempo estoy dejando que entre en mi conciencia y de qué forma estoy activando esas imágenes. Hagamos de cuenta que el pensamiento, si las imágenes eran el molde, podemos dar de cuenta que el pensamiento es el horno, ¿sí? El que va a tomar esa forma y le va a dar la temperatura para que eso se moldee y crezca, ¿sí? Entonces, de estos pensamientos, para que se den una idea cuán importantes son, tenemos más o menos por día entre 40.000 y 60.000 pensamientos, ¿sí? De esos 40.000 a 60.000 pensamientos que tenemos, el 80% de ellos no tenemos idea que los estamos teniendo. O sea, son directamente inconscientes, es un proceso inconsciente. El 80% de las cosas que pensamos, desde que nos levantamos hasta el momento en que nos acostamos, no tenemos ni idea que los pensamos, ¿sí? Eso es pensamientos del inconsciente que están por ahí, ¿sí? Ahora, después hay un 20% de pensamientos, que es lo que nos interesa ahora trabajar, que son pensamientos conscientes, ¿sí? ¿Qué significa un pensamiento consciente? No es que sea lindo, no es que sea armonioso necesariamente, sino que sé que estoy teniendo ese pensamiento. Sé que tengo conciencia de que hay un ser pensante pensando, por ejemplo, me gusta esta conversación, me gusta este taller. Tengo registro de que puedo pensar en eso o que pienso en eso, ¿sí? Ahora, voy a recapitular los números. Tenemos 40.000 a 60.000 pensamientos por día. El 80% de esos pensamientos son inconscientes y el 20% de esos son conscientes. De ese 20% de pensamientos conscientes, el 18% son pensamientos negativos que tenemos de la realidad y el 2% son pensamientos positivos. Con lo cual acá podemos empezar a entender el tipo de torta que vamos a empezar a estar creando. Si no tengo idea, casi el 80% de lo que yo estoy creando, y de ese 20% que sí tengo idea o sí tengo registro de lo que estoy creando, el 18% tengo una visión negativa, imagínense que esto significa que casi que el 90% de los pensamientos conscientes que tengo de la realidad son negativos, ¿sí? Entonces, lo que estamos creando es la realidad todo el tiempo con un 2% de negatividad, de positividad, perdón. Entonces, imagínense qué interesante si llegamos bastante bien hasta ahora con un 2%, si empezamos a trabajar un poco en pensamientos, imágenes, emociones, como para pasar de ese 2% a ese 2,5%, ¿sí? Si vamos a ir a un tercer elemento importante dentro de crear una creencia, y vuelvo a recapitular por los que se conectaron ahora, estamos hablando de cómo construimos nuestras creencias, ¿sí? Y que tenemos 4 ingredientes fundamentales. Las imágenes, los pensamientos, ¿sí? Y ahora vamos a incorporar uno que llaman emociones, ¿sí? Las emociones, como dice la palabra, si separamos emoción, es energía en movimiento. Con lo cual, la emoción es la forma en que nosotros vamos a hacer que se movilice o vamos a gestionar la energía dentro de nuestro ser, ¿sí? La energía, como saben, como Einstein lo comprobó, no se crea ni se destruye, sino que se está transformando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, si la imagen va a ser ahí el molde, los pensamientos van a ser el horno, la materia prima para construir la torta van a ser las emociones. Dependiendo del tipo de emociones que yo vaya atravesando, es el tipo de pensamientos que voy a despertar y el tipo de emociones que voy a abrir, ¿sí? Entonces, vamos con el ejemplo del corona. Si todo el mundo está hablando del corona, ¿sí? El corona va a ser un virus. El virus no es ni bueno ni malo, ¿sí? Es parte de la naturaleza, es parte de nuestro proceso. Ahora, vamos a abrir una ventanita dentro de nuestra conciencia con la definición de virus, de corona. Y dependiendo los pensamientos, todo lo que esté viendo en el noticiero, toda la información con la que cargue el concepto de corona, es que si voy a crear que el corona es bueno o el corona es malo, ¿sí? Porque dependiendo de la visión que adaptemos,
puede, puede construirse un montón de realidades. Entonces, si la imagen se asocia a un pensamiento negativo y eso despierta una emoción negativa, las emociones van a ser trabajadas o interpretadas por el cuerpo biológicamente. ¿Cómo es que nosotros interpretamos biológicamente las emociones? Tenemos unos pequeños traductores, por así decirlo, y se llaman nuestro sistema glandular. Por ejemplo, hay distintos. Entonces, lo que va a hacer nuestro sistema glandular es traducir la energía en una emoción, ¿sí? Y esa emoción se va a transformar en químicos. Y les voy a poner un ejemplo, para no hablar de corona, un ejemplo de cómo funcionaría esto. Imagínense que viajamos en el tiempo a una cueva en donde hay un ser humano, algo prehistórico, que tiene que salir a cazar. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad interna. Esa necesidad interna le dice, tengo que comer, me tengo que alimentar. Entonces, ese ser humano que está en la cueva dice, tengo que salir, ¿sí? Entonces, lo primero que hace la mente cuando va a crear una realidad es ir al futuro, ¿sí? Y a partir de ese futuro que crea mentalmente, empieza a construir su presente. La mente tiene una particularidad, que tiene un objetivo de hacer que permanezcamos vivos la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, cuando ese ser humano en la cueva se pone a pensar en el futuro, va a pensar en la opción de salgo y me encuentro frutas a la salida de la cueva, me puedo encontrar con un maíz, me puedo encontrar con un animal muerto, tengo que cazar al animal, lo puedo matar, distintos escenarios. Hasta que llega un escenario en donde dice, me puede comer un león, me puede comer un tigre, ¿sí? Entonces, en el momento en que la mente visualiza el peor escenario, lo que suele hacer es quedarse con ese peor escenario, ¿sí? Y ahí uno empieza a entender por qué son tantos los pensamientos negativos conscientes que tenemos. Porque la mente piensa lo siguiente, si yo pienso en el peor escenario posible, me puedo anticipar. Y si me anticipo, tengo la mayor chance de sobrevivir. Entonces, esta persona que está en la cueva, que sale a cazar, empieza a pensar en el escenario donde un tigre se lo puede comer. Cuando empieza a pensar en este escenario, empieza a imaginarse, ahí está el rol de las imágenes, cómo se lo come el tigre y cómo pierde la vida. Entonces empieza a disparar una emoción. La emoción que va a despertar es la de miedo. La emoción de miedo va a ser traducida por el cuerpo y la van a traducir las glándulas adrenales, ¿sí? Aquí atrás, debajo, ¿no?, de la espalda. Entonces las glándulas adrenales van a traducir en información para la biología, para que pueda sobrevivir, y de las adrenales se va a producir adrenalina. De esas adrenalinas se va a producir cortisol, cortisona. Entonces lo que vas a hacer es que dentro del cuerpo vas a tener un montón de cortisol, cortisona, tu corazón va a bombear mucha sangre y mucho oxígeno para todos los músculos. Entonces lo que garantizó la mente es que si la persona sale y se encuentra con el tigre, ya sus músculos están listos para correr. Su respiración está concentrada para mandar oxígeno y sangre a esos lugares para tener más reacción. Los ojos, la visión y toda nuestra conexión está puesta en el exterior. No hay registro interno. Todo está puesto a la defensiva hacia afuera, ¿sí? Entonces, la mente te dice, si yo me preparo al peor escenario y vos te encontrás con ese escenario, entonces cuando suceda tenemos más chance de sobrevivir, porque puedo correr más rápido. Pero ¿cuál es el inconveniente más complejo de todo esto? Que rara vez nos encontramos con el escenario más negativo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros estamos todo el tiempo creando desde la imagen, desde el pensamiento y desde la emoción, escenarios negativos? Es que si no suceden, termino transformando mi biología, termino transformando mi cuerpo, termino transformando mis redes neuronales. Entonces cambia la forma en que veo el mundo. Voy a empezar a ver al mundo negativamente, voy a ver al otro como una amenaza, voy a ver al otro como una competencia, voy a empezar a reforzar el concepto de escasez. Y entonces se vuelve todo mucho más complejo y más salvaje. Entonces esta persona, si sale y caza y no se encuentra con el tigre y encuentra frutos ahí delante, es decir, que no pasó el peor escenario que se imaginó, lo que va a pasar es que va a tener un montón de cortisol, va a tener un montón de cortisona, va a tener un montón de químicos, ¿sí?, dando vueltas en el cuerpo. Cuando nosotros vamos a pensar acerca de la realidad, como les dije antes, unimos pensamiento e imagen. Para yo poder unir un pensamiento o una imagen, necesito hacer una conexión
electroquímica, ¿sí? Una sinapsis. La electricidad se produce de la energía generada en el cuerpo, moléculas de ATP, esta energía traducida a partir de la emoción, y los químicos se obtienen por lo que las emociones movilizaron en el cuerpo. Entonces, el peligro de estar pensando constantemente en escenarios negativos, devastadores, de enfermedad y de catástrofe, es que aún así no haya ocurrido ese escenario y haya pasado ese escenario, mañana me levanto y quiero reflexionar acerca de la realidad, quiero conocer a una persona y establecer un vínculo, conocerme profundamente, y los materiales que voy a tener dispuestos para hacer esa conexión, para pensar y para ver el mundo, van a ser todos los que fui generando a través de mis emociones. Voy a tener solamente adentro mío cortisol, cortisona, adrenalina. Entonces la conexión neuronal que voy a hacer va a ser desde el miedo. Entonces conocerte va a ser un miedo, hay chances de que me estafes, de que me lastimes, de que me maltrates. Entonces empezamos a crear un tipo de realidad desde otro lugar que no necesariamente nunca fue real, no necesariamente va a ocurrir, ¿sí? Voy a leerlos un poco para ver qué están preguntando, porque hablé sin parar casi 20 minutos, ¿sí? Están saludando de España, de Colombia. Acá dicen el estrés diario a la larga es tóxico, totalmente. El estrés diario sostenido en el tiempo es totalmente nocivo para nosotros. Y ahora quiero entrar quizás en algunas técnicas o herramientas para que sea más fácil poder transmutarlo o cambiarlo, ¿sí? Me dicen, ¿qué haces, Nico? Qué loco verte acá. No, yo no soy el creador de la bioguía, solamente estoy invitado. Un montón de gente me pregunta si tengo algo que ver. Me invitaron para hablar de creencias y cómo empezar a crear otra realidad. Me piden que lo guardemos en Instagram TV. Vamos a bajarlo a ver si después lo podemos subir, ¿sí? Voy a leer un poquito más. Si se puede compartir este video, después lo vamos a bajar para poder compartirlo. Un segundo. Saludos Honduras. Hay muchos mensajes por los dos lados. Dice, importante empezar a separar pensamientos. Sí. Entonces, para los que se conectan recién y están entrando en este tema, lo que vimos un poco es cómo nosotros podemos crear la realidad a través de lo que nosotros creamos. Para que yo pueda creer en una realidad, tengo que tener 4 ingredientes. Hasta ahora les nombré 3. Los pensamientos, las imágenes y las emociones, ¿sí? Ahora, el cuarto generalmente es el que menos nos enseñan y el cuarto se llama certeza. Es decir, que para que una realidad se cree, yo tengo que creer en esa realidad. Parece medio absurdo, parece como medio ambiguo, pero por ejemplo, me pasa que muchas veces muchas personas dicen, no, la ley de la atracción no existe, no sirve para nada. Yo pienso mucho en algo y me emociona pensar en eso, pero después no sucede. Entonces es una mentira. Primero hay que saber lo siguiente. Nosotros somos seres inconscientes en su mayoría, ¿sí? El 90-98% de la realidad que estamos creando la creamos de forma inconsciente, ¿sí? Nuestra conciencia se divide en 2, consciente e inconsciente. Y la mayoría de nuestros actos vienen de nuestro inconsciente. Con lo cual no tenemos ni idea casi la mayor parte del tiempo de lo que estamos creando. Entonces no es que no sucede lo que nosotros queremos, sino que no sucede lo que nosotros somos conscientes de querer, ¿sí? Entonces son 2 lugares distintos. Por eso insistimos tanto en el trabajo de la conciencia, en el trabajo del cuidado interno y externo. Porque si yo desarrollo conciencia sobre mis actos, entonces achico mi nivel de inconsciencia, ¿sí? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, muchas veces yo pienso en algo, siento algo y veo algo, pero no creo que eso vaya a ocurrir. Por ejemplo, la mayor pregunta es, ¿por qué si pienso mucho en ganar la lotería no gano la lotería? Y es porque si la mayoría de ustedes primero compra el ticket, piensa en ganarse la lotería, tiene imágenes de cómo va a ser. Entonces se imaginan, no sé, en el campo o en la casa, como cada uno se represente ganar esa lotería, ¿qué haría con eso? ¿Sí? Entonces piensa en eso, tiene un montón de imágenes. Le agregan el tercer componente de la torta, que es emoción. Entonces la felicidad de lo que podría ser, ayudar a un montón de gente, a comprar un montón de cosas, lo que cada uno represente dinero y lotería, ¿sí? Entonces piensan en eso, se imaginan eso y lo sienten. Pero si cierran los ojos y son muy honestos con ustedes, probablemente lo que sientan como certeza es que no van a ganar entre 10 millones de personas. Entonces,
Si en 4 elementos falta la certeza de que eso es para mí y que esa realidad la puedo crear, entonces voy a estar destruyendo el pensamiento, la imagen y la emoción. Lo que voy a estar haciendo es, en realidad, decir que yo juego a la lotería para que otros ganen, ¿sí? Es en lo que generalmente tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que trabajar generalmente en la certeza por la cual hacemos las cosas. Si nosotros que estamos participando en la bioguía, en mi Instagram o en otras páginas, que lo que nos interesa es lentamente, de a poco ir trabajando nuestra conciencia, tenemos que saber, tenemos que tener certeza de que lo que estamos haciendo va a ir transformando el mundo. Porque si creo que mi acto pequeño, mi voluntad pequeña, lo que yo puedo hacer desde mi pequeño compost, desde mi pequeño reciclaje, de mi pequeña alimentación, desde cambiar levemente mis pensamientos, de ir transformando un poco mis emociones, realmente puedo transformar la realidad. Y no solamente mi realidad, es transformar la realidad de todos. Entonces, si no tengo certeza, entonces no tiene sentido empezar a poner tanta energía en lo que pienso y en lo que siento, porque lo voy a estar anulando internamente todo el tiempo, ¿sí? Ahora, para ir cerrando, para no marearlos con tanta información, quiero contarles una herramienta simple para estos tiempos de corona en donde hay tanta información y muchas veces la información que recibimos es negativa del exterior, ¿sí? Entonces, si el noticiero de repente empieza a decir que se van a morir, que se van a enfermar, que no van a alcanzar las camas, que lo que sea que represente una imagen negativa para ustedes, ¿sí? Entonces, si viene ese pensamiento, viene esa imagen de afuera, viene el noticiero o la música que dice todos son infieles, el amor es lo peor que hay, hasta las letras de la música, lo que escuchamos es una imagen, se transforma en pensamiento. Si eso está viniendo a nuestra conciencia, lo que ustedes pueden hacer es cerrar un segundo los ojos y ver esa imagen, ver la imagen de la enfermedad, del corona, de las camas ocupadas, del desamor, de que nunca voy a tener trabajo, de que esto no va a cambiar nunca. E imaginarse como si le hicieran una cruz en rojo, como si tacharan una cruz, como si tuviesen un aerosol, si tuviesen pintura, y lo que hacen es cancelarlo 3 veces. Entonces, lo que estamos haciendo es neuronalmente darle una orden que ese pensamiento o esa imagen que está viniendo a la conciencia, la detengo. Genero conciencia sobre lo que está entrando a mi ser y lo detengo, ¿sí? Ahora, muy importante, con el hecho de solamente detener y cancelar un pensamiento no está hecho el trabajo, ¿sí? Porque como les dije antes, un pensamiento mueve una emoción, ¿sí? Entonces, como la emoción es energía, la energía no se crea ni se destruye. Entonces, si cancelo un pensamiento, me tengo que asegurar que posteriormente tengo que crear uno nuevo. Tengo que crear una alternativa para elegir dónde va a ir esa energía, dónde van a ir esos químicos y dónde va a ir esa electricidad. Entonces, si me dicen me voy a enfermar de coronavirus, yo lo cancelo 3 veces y lo que digo, mi cuerpo está sano, mis células responden, mi sistema inmunológico está elevado y mi ser está en armonía, ¿sí? El punto es que generalmente nosotros cuando estamos co-creando realidad, lo que solemos decir es lo que no queremos. Entonces decimos, no me quiero enfermar, no me quiero quedar sin trabajo, no quiero atravesar esta situación, no quiero que me dejen. Entonces generalmente lo que estamos justamente es creando la energía o creando el escenario contrario. Estamos alimentando lo que no queremos. Y cuando nosotros estamos diciendo lo que no queremos, lo único que estamos diciendo es, tengo miedo a esa realidad. Y ya saben lo que el miedo genera internamente y cómo nos ayuda a crear una realidad de miedo. Entonces, si tuviera que resumir todo esto que les expliqué en esta media hora, es dentro de todos estos elementos de pensamiento, imagen, emoción y certeza, si hoy pudiésemos trabajar en uno, porque podemos trabajar en todos, y eligiéramos trabajar en el pensamiento, podemos elegir en que si viene una imagen, si viene un pensamiento negativo, podemos tomarlo, podemos cancelarlo y podemos reemplazarlo, ¿sí? Pero siempre es muy importante que digan lo que sí quieren, que digan lo que sí quieren que les suceda, ¿sí? Y no es necesario que si alguien se lo dice, no sé, si se suben al taxi y el taxista les dice qué mal que está todo, no es necesario que le hayan cancelado al taxista, lo pueden hacer adentro en su conciencia, ¿sí? Y entonces ahí vamos a empezar a cambiar nuestra frecuencia, vamos a empezar a cambiar nuestra vibración. Y dependiendo cómo vayamos transformando y cambiando nuestras frecuencias, cómo vamos a ir impactando en el mundo que nos rodea, ¿sí? Acá dice Noli, dice, igual al contrario, pienso en positivo,
mi cuerpo genera endorfinas y me siento bien. Mi mente está en armonía. Exactamente. Si yo me empiezo a conectar con otro tipo de emociones, emociones de compasión, de ayuda, de comprensión, de alegría, de felicidad, de risa, empiezo a generar serotoninas, empiezo a generar endorfinas. Entonces, imagínense que empiezo a ver más soluciones, empiezo a ver más alternativas, empiezo a ver más posibilidades. Cuando entro en el miedo, generalmente lo que ocurre es lo contrario. El mundo se me achica y el mundo se me hace mucho más pequeño. Entonces, el mundo se me hace una lucha. Entonces, la diferencia entre la realidad va a ser la diferencia de creencias que cada uno tenga sobre esa realidad. Y es nuestra responsabilidad individual empezar a trabajar de eso con nosotros mismos. No podemos pedir a la afuera que cambie, no podemos pedir afuera que dejen de contaminar, no podemos pedirle a la afuera que deje de tener pensamientos negativos. Podemos ocuparnos de nosotros mismos y empezar a hacerlo nosotros, que de a uno se va a empezar a transformar esta realidad, ¿sí? Creo firmemente en esto, ¿sí? Voy leyendo algunas preguntas más y si quieren algunas preguntas más, si no los voy dejando libres. Algunos me preguntan cuál es mi cuenta. Mi cuenta es Nicolás Appelt. Después lo voy a bajar y lo van a encontrar. A veces mi apellido es medio raro. Lo vamos a dejar ahí abajo. Acá dice positivo, la Tierra respira. Totalmente. Por cada evento que sucede en el exterior, siempre hay luz y sombra. Y nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de ver la luz y sombra en cada aspecto. Tomar la luz positiva de cada evento, cómo se está limpiando la Tierra, cómo está respirando, cómo está recuperando el agua. Quizás eso, concentrarnos en esa positividad, nos ayuda a ver que podemos hacerlo. Nos ayuda a ver que si nos retiramos un poco en la forma que quizás interactuamos con el mundo, no está perdido el mundo. Nos demostró la velocidad con que se recupera. Nos demostró la velocidad en que entra de nuevo en equilibrio. Entonces, quizás no es algo tan malo como nosotros pensábamos que era, sino que es una oportunidad para transformarnos, diciendo, hey, lo que pensaban que era tan complejo, lo que pensaban que era tan imposible, se puede hacer si cambiamos pequeñas cosas en nuestra vida, ¿sí? Voy a dejarlos para no hablar una hora entera, para estar solamente en algo más veloz. Si quieren tener más información, vamos a dejar colgado en Facebook y en la bioguía este vivo. Lo vamos a bajar para después subirlo a YouTube y que lo puedan encontrar. Me pueden encontrar como Nicolás Appelt. Ahí me preguntan qué libros puedo recomendar. Si quieren, mi libro está gratis en Spotify. Se llama Reflexiones de un espíritu mental. Está libre, así que ahora que están todos haciendo cuarentena y están todos escuchando libros, audiolibros o queriendo leer, adelante, porque si lo compran no lo van a recibir porque no estamos mandando. Este es el libro, así que Reflexiones de un espíritu mental. Hablo de estos temas y otros más. Gracias por su tiempo, gracias por estar de otro lado. Si tienen preguntas, si tienen más nuevos temas, escríbanme porfa a mi cuenta y no la bioguía, si no le llenan a ellos la casilla y no me tienen que reenviar los mensajes. Lo que necesiten, ahí lo seguimos hablando, lo seguimos transmitiendo en otros vivos. Gracias por su tiempo, gracias por estar ahí del otro lado. Nos vemos.